Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de coaching with Miriam. Hoy es domingo 12 de diciembre de 2021. Como siempre lo hago, quiero empezar por agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar del otro lado de la pantalla, por todos los comentarios, preguntas que me siguen compartiendo. Y la verdad es que estoy contenta porque este es el video, el encuentro número 51, que no es poca cosa. Así que bueno, estoy muy contenta por eso. Vamos a seguir de alguna manera en este camino de mi alma, mi guía, y hoy voy a completar de alguna manera el encuentro de hace poquitos días acerca de la terapia regresiva integral. Y se me ocurrió escribir una serie de preguntas y respuestas para que ustedes tengan más claro de qué se trata todo esto. Preguntas y respuestas que me fui haciendo, que nos fuimos haciendo mis compañeros y yo a lo largo de este año de formación. Espero y deseo que estas preguntas les sean de utilidad. Y por supuesto que si ustedes tienen otras preguntas, siéntanse con la libertad de hacérmelas. Como siempre les digo, pónganle like a este video, compártanlos con sus amigos y conocidos. Y suscríbanse si todavía no se suscribieron, denle clic a la campana, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Y déjenme sus comentarios aquí abajo o por correo o en cualquiera de las redes o por WhatsApp. Así que vamos a empezar con esta serie de preguntas y respuestas que espero que les sean de utilidad. Vamos a empezar por preguntar qué es la terapia regresiva integral. Es un método terapéutico por el que mediante un proceso de relajación profunda el paciente accede a información de su propio inconsciente. Por medio de esta terapia vamos a ir directo a el inconsciente de cada paciente que llega a la terapia. ¿Por qué se llama regresiva? Es regresiva porque buscamos el origen del nudo traumático que se expresa a través de una emoción determinada en el presente, en el pasado. Buscamos ese origen en el pasado. Siempre que se nos presenta una emoción, que por lo general es una emoción negativa, ¿esto qué quiere decir? Que su origen no está aquí, su origen está en algún momento de nuestro pasado. Lo que hace la situación en nuestro presente es despertar esa emoción que estaba de manera latente en nuestro interior. Y si sale a la luz esa emoción, significa que esa emoción no está sanada, no está resuelta. Entonces debemos acceder al origen que causó esa emoción
por primera vez. Este pasado puede ser en la adolescencia, en la niñez, en la vida uterina o en algunas vidas pasadas, porque muchas veces traemos emociones de más de una vida pasada y que nos acompaña en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y en nuestra vida adulta porque no hemos podido resolverlo. Entonces, cuando no logramos resolver un nudo traumático, este se nos vuelve a aparecer, tal como ya lo hablamos en encuentros anteriores respecto a nuestro tikkun, respecto a la corrección que tenemos que hacer. Esto se relaciona al 100% con el tema de nuestra corrección, de nuestro tikkun. Las emociones no sanadas se nos presentan para que sigamos sanando, para que sigamos evolucionando. Una vez que resolvemos y sanamos esas emociones. ¿Qué beneficios tiene esta terapia sobre otras terapias? En esta terapia accedes de manera directa y rápida al inconsciente y llegas a los nudos traumáticos con mucha facilidad. Esto significa que cuando el paciente llega y hacemos la primera relajación profunda y le damos la instrucción a nuestro inconsciente, mejor dicho, al inconsciente de nuestro paciente, a ir a determinado lugar, en este caso sería la adolescencia, el inconsciente va a ir a buscar y va a encontrar, en general es lo que sucede, ese primer nudo traumático, ese al que el inconsciente está dispuesto a presentarnos, porque siempre tenemos que ser muy respetuosos de nuestro paciente y saber que su inconsciente va a llegar hasta donde puede en determinado momento. Y tenemos que saber que no está bien ni está mal. Es lo que el inconsciente puede. Los resultados nos muestran que el paciente, al enfrentarse con su trauma de frente y resolverlo de manera directa, después comienza a vivir más liberado, más libre de esos fantasmas que lo acompañaban y que ni siquiera era consciente de ello. Y esto es fundamental porque lo hemos visto a lo largo de todo el año, que de repente, tanto yo como mis compañeros, hemos ido a lugares y nos hemos enfrentado con situaciones que ni siquiera teníamos presentes, que no se nos hubiera ocurrido jamás que un hecho que parece tan intrascendente nos hubiera marcado tanto. Pero esto es así. Acuérdense la definición de trauma que nos da Gabor Maté, que el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que sucede dentro nuestro a partir de lo que nos sucede. Entonces, hemos vivido, por ejemplo, casos de injusticia. Hemos
tratado el tema de la injusticia en varias regresiones y en más de una oportunidad hemos visto que la regresión de un compañero o compañera pareciera ser nuestra propia regresión y que al compartir ese proceso con el otro, también estamos sanando nosotros. Y ni siquiera, les repito, éramos conscientes de eso. Pero sin embargo, hoy, en nuestra vida adulta, lo seguimos cargando. Además, empiezas a ser más consciente del hecho de que hay nudos traumáticos que se originaron en vidas pasadas. Esto nos impacta de tal manera que algo en nuestro interior cambia profundamente. El ir a una vida pasada es algo impactante, realmente, porque no tenemos idea a dónde vamos a ir, con qué escena nos vamos a encontrar, con qué personajes, quiénes fuimos, qué nos sucedió, qué vivimos, para que hoy, en este aquí y ahora, sigamos vivenciando, sigamos sintiendo cosas que se originaron, vaya a saber cuánto tiempo atrás en el tiempo. Eso es para mí como maravilloso, porque se abrió frente a mí la posibilidad de realmente empezar a sanar desde lo más profundo y empezar a vivir esta vida de una manera totalmente increíble y maravillosa. No significa, ojo, no significa que todo sea color de rosas. No, significa que ahora yo al menos, puedo ver, puedo entender, sé un montón de cosas que antes no sabía. Y eso me da la posibilidad de vivir esta vida de una manera mucho más completa, mucho más abierta, mucho más a la expectativa de saber qué más puedo sanar, en qué más puedo mejorar y ser cada día una mejor versión de mí misma, de lo que fui a la mañana y el día anterior, y el día anterior, y el día anterior. Gracias a esta terapia descubrí, como recién lo dije, el origen de algunos patrones de comportamiento y relacionamiento que me acompañaron toda mi vida y sigo descubriendo. Es impresionante porque una vez que accedemos a información de nuestro inconsciente, información de vidas pasadas, se nos abre la conciencia y nos damos cuenta que la vida no es solo el mundo material, no es lo que comemos, no es lo que tomamos, no son las prendas que usamos para vestirnos, ni la casa en la que vivimos. Hay mucho, mucho más que todo eso y que está de alguna manera antes que todo eso, para que todo lo que estamos viviendo en este momento sea y es una consecuencia de todo eso que no vemos. El proceso de relajación es una hipnosis. En esta terapia no hablamos de hipnosis,
porque el paciente en ningún momento pierde la conciencia. En esta terapia trabajamos en un estado de relajación profunda y es como elegimos hablar de esta terapia. ¿De qué manera se accede al inconsciente? Tenemos varios puentes, varias formas de acceder. La primera es a través de una relajación muy profunda y de una guía hacia adolescencia, niñez, vida uterina y vidas pasadas. Pero si la persona llega a la consulta con una emoción muy fuerte de angustia, de tristeza, de rabia o de lo que sea, trabajamos con esa emoción como puente. Si la persona llega a la consulta con un dolor recurrente, con una somatización corporal, usamos ese puente, esa somatización como puente. Y existen otros puentes más, otras formas de acceder al inconsciente que el terapeuta, en este caso yo, vamos a elegir de acuerdo a lo que evaluemos que es la mejor forma en ese momento de trabajar para ese paciente en particular. ¿Cuántas sesiones tengo que ir para sanar mi emoción traumática? No existe un número estipulado, un número fijo, pero sí tenemos que pensar que esto es un tratamiento, esto no es magia, esto no es voy a la zapatería, me compro un par de zapatos y ya está. No, esto es un proceso, es un tratamiento. Por lo tanto, el número de sesiones puede variar. Para que ustedes tengan una primera idea, el número de sesiones puede ir entre 5 y 10 sesiones. Esto no significa que todos van a venir 5 sesiones o 10 sesiones. A veces con 2 sesiones ya está y a veces 10 sesiones no son suficientes. Eso depende pura y exclusivamente de la apertura que ustedes tengan y habiliten a sus inconscientes a trabajar. ¿Cuál es la frecuencia entre las sesiones? La frecuencia ideal óptima es una vez por semana. A toda regla tenemos excepciones. Si la persona no vive, en este caso en Montevideo, que es donde estoy yo, y vive en el interior del país, por ejemplo, puede venir con una frecuencia terapéutica una vez cada 15 días, ¿sí? Siempre tenemos que pensar que el hecho de ya empezar la terapia y el querer sanar es el 50%. Todo lo demás se adapta. En el caso de que la persona no viva en el país y esté en la ciudad por determinado tiempo, ahí vamos a coordinar cuál es la mejor frecuencia en ese tiempo que la persona se encuentre en la ciudad para hacer dicha terapia.
Y eso va a depender mucho de qué es lo que quiere o con qué viene el paciente y cómo se van desarrollando las sesiones. Eso ténganlo en cuenta, que eso es la excepción, no es la regla. Lo ideal es una vez por semana. ¿Tengo que hacer algo entre las sesiones? En general sí. Van a tener que hacer un ejercicio muy simple, que ya se los voy a ir explicando una vez que vengan a la terapia. ¿Cómo sé a dónde voy a ir en cada sesión? No lo sabemos, ni ustedes ni yo, porque por más que yo los esté induciendo a la adolescencia, a la infancia, a la vida uterina o a una vida pasada, yo los puedo estar induciendo a la adolescencia y ustedes terminar en la infancia, en vida uterina o vida pasada, porque eso va a depender de qué es lo que necesita sanar y resolver el inconsciente en determinado momento. A mí me ha pasado que me han inducido a la adolescencia y a la infancia, y a los 5 o 10 minutos de estar en mi adolescencia o en mi infancia, de manera automática aparecí en una vida pasada. ¿Por qué? Porque la emoción que yo sentí durante mi adolescencia, determinada emoción, por supuesto, durante mi adolescencia o mi infancia, no tenía su origen en la adolescencia, sino en una vida pasada. Y en mi adolescencia esa emoción se despertó. Entonces mi inconsciente fue directo, saltó de esta vida a la vida pasada. ¿Cuál es el costo de la sesión y cómo lo pago? El costo de la sesión te lo voy a dar por privado y la forma de pago es al contado, si ustedes, cuando ustedes vengan a la sesión aquí, y si no, por transferencia. ¿Cuánto? No, perdón. ¿Qué sucede si no puedo ir a una sesión? Si no puedes venir a una sesión, debes avisarme con 24 horas de antelación. Si ustedes no me avisan con 24 horas de antelación, deben abonar la consulta como si hubieran venido. Este es un tema de orden y de respeto mutuo por la consulta. ¿Cuánto dura cada sesión? Eso no lo podemos saber. ¿Por qué no lo podemos saber? Porque una vez que entramos en una regresión, el tiempo lo determina el ritmo de la propia sesión y el acceso y el material que nos vaya brindando el inconsciente de ustedes. Tienen que pensar en un promedio de entre 50 minutos a 1 hora y media. En general va a ser entre 50 minutos y 1 hora, pero puede pasar que la sesión dure un poco más. ¿Cómo me comunico contigo? ¿Cómo se pueden comunicar conmigo? Lo pueden hacer enviándome un correo a mrosen,
zen2017@gmail.com. Ese es el mail que aparece abajo de cada video. Pueden comunicarse conmigo en cualquiera de las redes, ya sea en Facebook, en Instagram, o los que ya tienen mi contacto telefónico pueden enviarme un WhatsApp. ¿Necesito algo en particular para comenzar esta terapia? Y esta pregunta es clave. Solo debes estar abierto o abierta a obtener información de tu inconsciente y a querer sanar, cambiar y evolucionar, porque todo está dentro de ustedes. Y lo que yo voy a hacer es acompañarlos, acompañarlas y guiarlos y guiarlas. Así que bueno, estas son la serie de preguntas y respuestas que a mí se me ocurrieron. Si ustedes tienen otras dudas, tienen toda la libertad para preguntarme, para comunicarse conmigo, y cuando ustedes así lo deseen, son todos y todas muy bienvenidos y muy bienvenidas a la consulta para que juntos hagamos este viaje maravilloso hacia el interior de cada uno de ustedes, buscando su sanación, sus cambios y su propia evolución. Así que hasta cualquier momento, y será además hasta nuestro próximo encuentro.